Bueno, buenos días. Debo agradecer a la AFA y a la Conmebol por la invitación y el espacio que nos han dado para compartir las experiencias sobre el sistema de transferencias. Creo que este tipo de foros es absolutamente necesario a este nivel, sobre todo de los clubes, porque quienes estamos a cargo de las federaciones en la parte de transferencias, cuando muchas veces vienen los clubes y no logran entender alguna norma por la cual no se puede hacer una transferencia o se hace el contrato al día después que venció el plazo, todas esas cuestiones, es muy necesario conocer para eso estas normas y en definitiva allanar el camino. Por eso para nosotros también es un placer estar aquí, tratar de compartir más bien la experiencia. Nosotros no le vamos a enseñar el sistema de transferencia porque ustedes como clubes argentinos tienen 10 veces más transferencias que nosotros, pero a veces las experiencias que uno adquiere no se comparten a nivel internacional y esta es la idea de tratar de compartir. Para eso, antes que nada, obviamente vamos a tener que hacer un par de referencias justamente a las normas que aplican. Entonces, tenemos de comienzo una primera bifurcación. ¿Cuál es? ¿Más cerca? Ok. ¿Cuál es? Que por principio general, la FIFA gobierna únicamente el traspaso de jugadores entre clubes pertenecientes a distintas federaciones, mediante normas mundiales y obligatorias. Estas son las transferencias internacionales. Esto está contenido en el artículo 1 del reglamento sobre las transferencias de jugadores, en el apartado 1. Y por su parte la FIFA, en el apartado 2, lo que hace es que las transferencias de jugadores entre clubes de una misma federación está sujeta al reglamento específico redactado por esa federación correspondiente. Entonces, lo primero, se separan dos círculos claramente definidos, transferencias internacionales y las transferencias nacionales. Pero la FIFA no libera totalmente el tema de las transferencias nacionales. Es decir, lo que hace FIFA es decir, bueno, si bien ustedes tienen derecho a regularse internamente, hay ciertas normas del reglamento sobre el estatuto que son obligatorias en el ordenamiento nacional y que deben introducirse sin modificación alguna, que son las normas que ustedes van a ver ahí abajo, algunas de las cuales son muy conocidas y otras, por ejemplo, como el de menores, que lo vamos a ver en la tarde, también tienen que aplicarse sin ningún tipo de modificación. Entonces, vamos a hablar primero de estos tres grandes ámbitos. El tema de la inscripción del jugador propiamente dicho, el tema del certificado de transferencia internacional y el tema del procedimiento administrativo que regula la transferencia de jugadores entre las distintas federaciones. Por eso yo me voy a abocar solamente a la parte de la transferencia internacional. Sería irrespetuoso de mi parte meterme a explicarles a ustedes cómo es el sistema de transferencia nacional aquí en Argentina. Sobre la inscripción, bueno, primero que nada, es claro que es una condición obligatoria para que los jugadores puedan ser elegibles para participar en el fútbol organizado. Y esto está en el artículo 5 del reglamento, y los jugadores deben estar inscritos en una federación para poder jugar en un club. Muchos entienden que es al revés, que tienen que estar en un club para poder jugar en una federación, pero para la FIFA deben estar inscritos en una federación para poder jugar en un club. Y lo que nosotros llamamos el ancla federativa, el jugador una vez que entra al mundo FIFA, es decir, al mundo de la inscripción, solamente puede estar en un solo club al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que si quiere pasar a otro club va a tener que hacerse el procedimiento de transferencia nacional o el procedimiento de transferencia internacional. El otro punto fundamental es los periodos de inscripción. Y sobre esto vamos a entrar más adelante también, pero en una primera pantalla tenemos que el periodo de inscripción es responsabilidad exclusiva de la federación miembro. Pero la FIFA, en el propio artículo 6, coloca algunas directrices que son de obligado cumplimiento. Por ejemplo, que el primer periodo de inscripción comienza tras la finalización de una temporada y no deberá durar más de 12 semanas, mientras que el segundo periodo de inscripción comienza normalmente a mediados de temporada y no deberá durar más de 4 semanas. Esto es muy importante y hay una pantalla que está al final de la presentación que van a ver que hoy los periodos de inscripción de todas las federaciones es imposible que coincidan. Estamos hablando que la FIFA tiene 211 federaciones, por lo tanto es imposible que coincidan. Y vamos a ver la incidencia que eso tiene. Basta adelantar, por ejemplo, que hoy solo Argentina tiene el periodo grande, diríamos el periodo de 12 semanas, a mitad de año, diríamos por llamarlo de una manera, mientras que las demás federaciones los tenemos el periodo grande al inicio del año calendario.
Y eso, aunque puede ser visto de una manera por las transferencias con los periodos de Europa, hay una discusión si conviene tener ese periodo así o el periodo al revés por el tema de las ventas de jugadores o no. Pero yo no me puedo referir a eso porque eso depende de la realidad de cada club. Pero lo que sí me puedo referir es a la incidencia que eso tiene en los torneos de Conmebol. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Y entiendo que este artículo 6, que este es parcialmente el párrafo número 1, el artículo tiene varios párrafos, quien comprenda estas tres reglas comprende todo el sistema de transferencia. Porque todo el sistema de transferencias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, deben de respetar sí o sí este articulado. Y lo pongo con 3 colores porque lo vamos a analizar en las próximas pantallas cada uno. El principio, un jugador podrá inscribirse durante uno de los 2 periodos anuales de inscripción fijado por la asociación correspondiente. O sea, este es el principio general. Los jugadores deben de inscribirse sí o sí adentro de los periodos de inscripción que fija la federación miembro. Sin embargo, la FIFA fija una excepción, que es la que constituye el jugador profesional cuyo contrato ha vencido antes del fin del periodo de inscripción y quien podrá inscribirse fuera de dicho periodo de inscripción. Y aquí la FIFA, para esta excepción, lo deja a criterio de las federaciones. Por ejemplo, bueno, en el caso de Uruguay, Uruguay puede inscribir jugadores durante todo el año. Pero sé que hay federaciones que esto no lo permiten, solamente lo permiten adentro de los periodos de inscripción, lo cual se están cercenando el derecho de poder inscribir jugadores fuera del periodo de inscripción, lo cual también afecta a las competencias internacionales cuando vamos a jugar la Libertadores o cuando vamos a jugar la Sudamericana, porque hay federaciones que van a poder inscribir jugadores en septiembre, en octubre, en noviembre, mientras otras federaciones que optaron por no aceptar esta excepción no registran esos jugadores. Entonces hay, quieras o no, una falta de ecuanimidad a la hora del registro propio de los jugadores. Y finalmente, en el caso de que exista una causa justificada para la rescisión de un contrato, la FIFA podrá adoptar medidas provisionales a fin de evitar abusos conforme al artículo 22. Estas son las famosas rescisiones unilaterales, que es cuando al jugador no le han pagado su salario y de última pide su rescisión por causa justificada. Bueno, en este caso la FIFA puede permitir que el jugador se inscriba fuera del principio, o sea, fuera del periodo de inscripción, a fin de evitar justamente esos abusos. Como les dije, principio debe realizarse dentro de uno de los 2 periodos, pero la excepción amplia debe leerse de esta manera. Podrá inscribirse fuera del periodo de inscripción aquel jugador que finalizó su contrato con el club de origen antes del fin del último periodo de inscripción de su nueva asociación, ya sea por vencimiento de plazo contractual o por rescisión de mutuo acuerdo. Estas son las 2 únicas causales que permiten aplicar esta excepción. Y esto es muy importante, porque muchas veces los jugadores terminan el contrato a nivel de Europa, sobre todo, y cuando vienen aquí ya vienen con el contrato vencido. Sin embargo, cuando llegan a la Sudamérica, se quieren inscribir en una federación y la federación tiene el periodo cerrado. Las federaciones que aplicamos este tipo de excepción nos permite, de alguna manera, inscribir al jugador, mientras que las otras que no lo aplican quedan fuera de esa posibilidad. La excepción restringida, como les dije, el caso de la rescisión unilateral lo resolverá la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA. Y aquí es importante conocer este tema, que es diferente el comportamiento del TMS si el periodo se encuentra abierto o cerrado. Si hoy un club argentino quiere traer a un jugador y el jugador rescindió unilateralmente su contrato en el exterior, quiere venir y inscribe al jugador dentro del periodo de inscripción y la Federación Argentina pide el transfer dentro del periodo, el sistema va a seguir adelante y no va a haber que acudir a la FIFA. ¿Por qué? Porque la Federación del Exterior igualmente va a tener la posibilidad de rechazar el transfer. O sea que están dadas las garantías. Sin embargo, si ese mismo jugador viene a inscribirse y está fuera del periodo de inscripción, el sistema TMS automáticamente va a bloquear la transferencia y va a alargar lo que se llama una excepción de validación. Y la excepción de validación, la única que lo puede levantar es la Comisión del Estatuto de FIFA. Por lo tanto, va a haber que acudir a la FIFA, tramitar, la FIFA va a dar traslado al otro club, eventualmente al jugador, y luego resolver. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo de las transferencias los plazos hay que tenerlos muy presentes, porque se vencen los periodos, se vencen las oportunidades de modificar las listas a nivel internacional, hay una cantidad de cuestiones que hay que tener en cuenta, y a veces si uno, en vez de cargarlo el viernes, lo cargó el lunes,
ya la diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque se cerró el periodo justo el viernes y ya va a haber que acudir a FIFA y quizás el lunes tenían el CTI, ahora con esto ya no lo van a tener el lunes. Y una cuestión que a nivel sudamericano nos había costado un poco entender también, es que bueno, si se pueden inscribir los jugadores que han rescindido su contrato, ¿por qué no se pueden inscribir los jugadores que nunca tuvieron contrato? Bueno, ese es un tema que se desprende del propio artículo 6 de FIFA y es lo que está en rojo, la exclusión absoluta con periodo cerrado. El jugador que tenía la calidad de aficionado en su último club no puede ser inscrito fuera del periodo de inscripción de la nueva asociación. Es decir, ahora vimos que un jugador que estuvo en Europa, tenía contrato, rescindió su contrato o terminó su contrato, puede venir fuera del periodo, puede venir dentro y puede venir fuera. Sin embargo, un jugador que nunca tuvo contrato en su último club, por ejemplo, está en, no sé, en un club de España que no tiene contrato, si no viene dentro del periodo de inscripción no se va a poder inscribir. ¿Por qué? Porque cuando vaya a pedir el certificado de referencia internacional, la federación se le va a bloquear el sistema y en ese caso no va a poder inscribirse hasta el advenimiento del próximo periodo de inscripción. Otro tema del cual vamos a profundizar también más adelante y está muy en boga y es lo que está teniendo más complejidad hoy a nivel sudamericano, es el tema del préstamo de los jugadores profesionales. ¿Por qué? Porque el artículo lo que establece es que la cesión en préstamo está sujeta a las mismas reglas que se aplican a la transferencia permanente de jugadores. Entonces, ¿qué pasa? Para la FIFA, tanto el préstamo de ida como el regreso del préstamo lo trata como una transferencia normal definitiva, porque no es un jugador libre. O sea que tanto la ida como la vuelta. Entonces, solamente se las voy a dejar picando. Cuando van a hacer los contratos, se tienen que fijar que los términos de los préstamos coincidan con el periodo de AFA, porque si no coincide con el periodo de AFA, ese jugador no va a poder volver a registrarse y por lo tanto van a tener que pagarle el salario durante 6 meses hasta el próximo periodo de inscripción y en definitiva el jugador no va a poder ser elegible. Entonces, hay que tener todos estos parámetros muy en claro, sobre todo porque muchas veces la parte dirigencial o la parte legal no está combinada con la parte de TMS y a veces algunas normas no condicen, no se desarrollan en el mismo sentido y el abogado dice una cosa, el dirigente dice otra, el plazo cambia, alguien cambió el plazo, nadie sabe por qué se cambió y cuando quieren ver queda fuera el periodo de inscripción. Otro tema que es lo que ahí está, deben observarse algunos tópicos y estos son los de los plazos que le estaba contando. Y lo otro que hay que tener es el comportamiento activo del club cedente. Una vez que el club cede a un jugador al exterior, no es que lo cede y voy a esperar el vencimiento, no. Hay muchas cuestiones, hay que hacerle un seguimiento a ese préstamo adentro del TMS, por eso yo siempre digo que hay que tener una gestión profesional adentro del TMS, porque el club cedente puede surtir efectos el contrato tanto de jugador con el nuevo club como de jugador con el club que está prestando. Por ejemplo, está sucediendo que el club cede un jugador a Europa y en determinado momento, por ejemplo, vamos a poner un plazo, hasta el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, el jugador, por cualquier razón particular, rescinde el contrato profesional entre él y el club extranjero. Bueno, ¿y en qué condición queda? Porque el chico quiere volver a jugar acá, pero no puede, porque ¿quién paga esas diferencias de contratos? O sea, hay una cantidad de cuestiones que se tienen que tener presente. Y además, adentro del propio TMS, cada usuario del club va a tener que tener ese comportamiento, ya sea para el retorno, para la finalización, para la prolongación del préstamo, hay que quedar todo registrado, so pena de que el jugador no quede habilitado. De hecho, hay un caso que, si no me equivoco, que había pasado en Perú, en el cual finalizó un préstamo, el chico siguió jugando 15 días y recién prolongaron el préstamo los 15 días después, entonces hubo un problema con un club y una quita de puntos, porque el jugador no debería tener la licencia de jugador. Y todas esas cuestiones son aplicables y nos pueden pasar a cualquiera de las federaciones. El certificado de transferencia internacional, bueno, este es el verdadero nombre del transfer de jugador. Muchas veces cuando te llaman, mandame el TMS, mandame... No, el TMS no te lo puedo mandar porque es un sistema que está dentro. Lo que te puedo mandar es el certificado que va por el TMS. Pero obviamente el certificado
tiene dos vías, o sea, tenemos los certificados de transferencias internacionales de jugadores que son aficionados, que eso sabemos que el procedimiento es vía fax, es decir, sigue por el procedimiento tradicional que tenía FIFA hasta antes de la instauración del TMS, y el tema de que la transferencia del jugador es de hecho la transferencia de su inscripción, o sea, lo que se está transfiriendo por el certificado de transferencia, lo que se está transfiriendo es la inscripción, nada más que eso. Luego del caso Bosman, famoso del año 95, en los cuales los derechos federativos ya no sirven casi que de nada más que para jugar, pero que no generan derechos económicos, este derecho de inscripción es lo que hoy está mandando. Entonces, lo que sí tiene que ver es que la federación del nuevo club solo podrá inscribir al jugador tras recibir el CTI de la federación a la que pertenezca el club anterior del jugador. El CTI es cuestión exclusiva de las federaciones miembros. Hemos tenido casos que abogados extranjeros llegan a la AUF y vienen a buscar el transfer. Digo, no, señor, el transfer me lo tiene que pedir la Federación Argentina y yo se lo tengo que enviar a la Federación Argentina. Bueno, todas esas cuestiones son tareas exclusivas de las federaciones miembros. El certificado únicamente va de federación a federación. Y de hecho, para que lo sepan simplemente, la FIFA ha sancionado a clubes que han sacado una captura de pantalla del TMS o han impreso el TMS y lo han publicado en Twitter porque entiende que es un certificado que solamente puede estar entre las federaciones y hay una cuestión de confidencialidad con los documentos que están adentro del sistema. Como les dije, hay dos canales de envío, vía fax y vía TMS. El jugador que se va a inscribir con destino aficionado va a ser vía fax y el jugador que se va a inscribir como destino profesional, ahí tuve un lapsus, al final ahí estoy mirando que, obviamente yo no tengo presentaciones, esto es muy casero, lo mío no tengo como las buenas presentaciones que tenían los colegas. Y es así que en el año 2000, hasta el año 2005 la FIFA estaba preocupada. ¿Por qué? Porque no había, la FIFA no se enteraba de las transferencias que había a nivel mundial. La FIFA no se enteraba si Argentina había inscrito 3 menores del Congo o había venido 3 menores de España y se habían inscrito. No se enteraba, ¿por qué? Porque la FIFA no tenía ese registro de transferencias. Entonces lo que hace la FIFA en el año 2005 es crear un grupo de trabajo, for the good of the game, para que elabore una propuesta. Y lo que hace es, en esa propuesta le pide que desarrollen un sistema de correlación de transferencias, que es lo que hoy conocemos como el TMS para el fútbol profesional. Ya adelanto que, si bien no lo vamos a tocar, hoy el TMS tiene 3 grandes rubros, que son las transferencias, que fue el espíritu para el cual fue hecho el sistema. Tenemos el tema de las reclamaciones de solidaridad y de derechos de formación. Y además tenemos el tema de las autorizaciones de menores de edad que tienen que ir por el TMS. Esos son los 3 grandes ámbitos. Hoy nos vamos a referir solamente a las transferencias y en la tarde nos vamos a referir al tema de menores de edad. Pero deben de entender que esto cada vez se está agregando materia al sistema de TMS porque hasta hace un tiempo, si bien no había un tema de protección de menores, tampoco había una adhesión a los periodos de inscripción. Es decir, FIFA, si bien la AFA podía comunicar, por ejemplo, cuál era su periodo de inscripción, porque las federaciones teníamos la obligación de comunicarlos, la AUF también lo hacía, Perú también, todas las federaciones. Sin embargo, no había un contralor si eran menos de 12 semanas, más de 4 semanas, si estaban al inicio o estaban en el medio del campeonato. O sea, las normas son las mismas, lo que no había un control. Entonces, el sistema TMS lo que sirve es para adherirse también a los periodos de inscripción. ¿Por qué? Porque todas las federaciones tenemos la obligación de, al menos con 1 año de antelación, cargar los periodos de inscripción. Lo cual quizás es mejor que fueran con 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque usted puede hacer un préstamo por 3 años de inscripción. ¿Y qué pasa si usted hace un préstamo hasta el 30 de junio y después la federación cierra el periodo de pase el 28 de junio? Usted se clava, perdón por la expresión, 6 meses pagando un salario sin poder contar con el jugador. Entonces, estas cuestiones son las que tenemos que de alguna manera mejorar entre todos. El otro tema es el cumplimiento de las suspensiones. ¿Por qué? Porque si yo enviaba un transfer de un jugador a la AFA y le enviaba el transfer, tenía que enviar en nota aparte que tenía que cumplir un partido o 2 de sanción. Pero a mí no me generaba ninguna certeza que el jugador efectivamente hubiera cumplido la sanción, porque tampoco sé si llegaba el papelito, porque como era un fax y el fax es manejado por los hombres, o sea, es un tema. Hoy por hoy eso ya tampoco está. ¿Por qué? Porque la sanción se comunica a través del TMS. Y valga la diferencia
tienen que tener presente que lo único de sanciones que se comunican son las sanciones entre las ligas, no se comunican las sanciones internacionales. Esto es muy importante porque ya sabemos la experiencia que tuvimos, sobre todo en este año, en algunas competiciones, donde jugadores que han estado suspendidos a nivel internacional, nadie las comunicó. No, es que eso no se comunica. Esa sanción que va el jugador a nivel internacional, y ustedes que participan en la Copa Libertadores Sudamericana, saben que solamente se le comunica al club. Ni siquiera esa sanción va a la federación, ni siquiera con copia. Entonces nosotros no nos enteramos, mucho menos la vamos a poder comunicar a otra federación en el momento que se haga una transferencia. Este sistema al final fue aprobado por FIFA en el año 2007, se aprobaron por 199 federaciones en 203 que eran en ese momento, hasta que en julio del 2010, por la circular 1233, la FIFA dice, bueno, señores, a partir del 1 de octubre del 2010, este sistema se hace totalmente obligatorio. Por lo tanto, cualquier certificado de transferencia internacional para un jugador profesional solamente puede ser expedido a través del TMS. Hay algunas exclusiones, y esto ha sido modificado. En su momento se excluía también al fútbol femenino, ahora ya está incluido el fútbol femenino también adentro del TMS. Por lo tanto, creo que esto lo que simplifica más, que lo que está fuera del sistema son las disciplinas diferentes del fútbol 11, que es básicamente el fútbol sala, y los menores de 10 años por la modificación que surtió el artículo 9.4. Veremos entonces cuáles son las estructuras de estas transferencias, para que por lo menos puedan tener una idea a dónde va la pelota cada vez que una federación aprieta el botón o el club aprieta un botón. Si el jugador mantiene un contrato vigente con el club anterior y pretende ser transferido, deberá el nuevo club lograr un acuerdo, convenio de transferencia con dicho club anterior. Es decir, jugador con contrato anterior necesariamente va a tener que lograr el acuerdo, ya sea definitivo o en préstamo. Y ambos clubes tienen la obligación de cargar su orden en el TMS una vez que se suscriben los contratos. Y esto es muy importante porque la FIFA ha sancionado ciertas situaciones en que los clubes pactan, por ejemplo, voy a cargar al TMS una vez que llegue el pago, voy a cargar al TMS una vez que, o sea, no puede ser. El CTI se tiene que expedir sin condiciones. Y la FIFA lo que dice es, una vez que están los contratos firmados, hay que subirlo al sistema. Quizás lo que hay que hacer más, hay que buscar y ser más creativo, es en colocar algún tipo de cláusula que más o menos intente suplir lo que quieren decir cuando ustedes dicen que el pago no que venga el pago y después te mando el transfer. Pero lo que no se puede hacer es no cargar la documentación. Se carga inmediatamente la orden una vez que tenemos los contratos firmados. Y lo que hace el sistema es esto. Ahí ven que tenemos una asociación que contrata con un club que contrata, una asociación que libera con un club que libera y los servicios legales de FIFA. Recuerden que esta estructura es cuando el jugador tiene contrato anterior con el club. En este caso, quienes suben la orden son los dos clubes y el club que contrata es quien tiene la obligación de adjuntar los documentos que se hayan firmado. Básicamente, en una transferencia de este estilo, lo que se carga es el documento de identidad del futbolista, se carga el contrato del futbolista con el nuevo club y se carga también el acuerdo de transferencia. Obviamente que también se tiene que cargar las famosas declaraciones de TPO, que hasta el día de hoy le sigo buscando a ver cuál es el motivo y no le puedo encontrar, porque aparte, si usted no tiene la declaración del TPO del club anterior, manda un mail y con ese mail ya lo sube y entonces, pero bueno, así viene y así lo aceptamos. Una vez que ambos clubes subieron las órdenes al sistema y confirmaron las órdenes, lo que hace el sistema es una correlacionada básica, es decir, que lo único que busca es que haya un club que contrata, un club que libera y que estén hablando del mismo jugador. Esto, si lo ven, es tan simple, se hace todo en un segundo, pero a veces se duplican los jugadores. Y sobre todo hay problemas con los jugadores brasileños que tenían el apellido invertido, es decir, el primer apellido estaba en segundo lugar, o con aquellos jugadores que en algún momento cambian de apellido por un tema filiatorio, y entonces para que no se duplique en el sistema, lo que hace el sistema busca ese tema de correlacionada. Una vez que correlaciona lo básico, empiezan los mensajes de validación. Primero, la FIFA ya de automáticamente, si ustedes quieren hacer, vamos a suponer que hay un club que tiene
prohibición de inscribir jugadores, y quiere ingresar una transferencia, una vez que la ingresa y correlacione la transferencia, automáticamente el servicio legal de FIFA tranca la transferencia, es automático, o sea, no es que nadie tenga que entrar, es automático. Y lo otro que está allí que dice excepción, confirmación, rechazo de jugador, es importante también tenerlo presente, porque cuando el jugador nunca tuvo una transferencia en el sistema, que es nuevo en el sistema, la FIFA le pide a la federación que libere, que confirme la edad, la nacionalidad y algunos datos. Y esto que parece tan sencillo, es muy sencillo si la transferencia es entre Uruguay y Argentina. ¿Por qué? Porque Claudio o Daniel me llaman por teléfono en el celular, Horacio, ¿dónde estás? Estoy en la playa, ¿te animás a confirmar un jugador? Entro al teléfono, se lo confirmo y así se va. Pero es así, o sea, se ríen, pero es la verdad. Pero esto ya no es lo mismo cuando uno tiene que hacer esto un viernes con una federación europea a las 6 de la tarde, que la federación está cerrada y ni hay que hablar con las federaciones asiáticas. Y si aquella confirmación del jugador no se produce, la federación no puede apretar el botón y a la hora 0 el botón se apaga y la transferencia no se hace. Entonces, tienen que prever, hay experiencias a nivel mundial y ya no hablamos a nivel local, sino que a nivel de clubes importantes. Ustedes no sé si recuerdan un trueque que hubo entre De Gea, en el Real Madrid, no me acuerdo cuál era el otro jugador, que se cargó 12 segundos tarde la situación y no se hizo la transferencia. Bueno, este tipo de cuestiones hay que tenerlos muy presentes porque en definitiva, por más buenos contratos que tengamos, por más buenas cláusulas penales que tengamos, por más buenos precios que hayamos logrado, seguramente la transferencia se puede caer por una situación que no la previmos. Una vez que sortean esos mensajes de validación, perdón, antes de seguir, mensajes de validación, ahí también cae el jugador que rompió unilateralmente el contrato. Si rompió unilateralmente el contrato y quiere pasar, automáticamente el sistema lo bloquea. Vaya a FIFA para que FIFA desbloquee la situación en definitiva permita. Una vez que pasa eso, se entran a las demás correlaciones, es decir, empiezan a correlacionar las fechas de pago. Es decir, si el primer pago es el 1 de octubre, bueno, pues entonces el otro club tiene que haber puesto lo mismo, el mismo monto y el 1 de octubre. Si hay pagos variables, por ejemplo, si se van a pagar $10.000 por cada gol que el jugador haga o por cada presencia que tenga, también va a tener que correlacionar todo. Y una vez que correlacionan los datos de los dos clubes, es recién ahí cuando la federación va a poder solicitar el CTI. Y lo que tiene que estar dentro del periodo de inscripción es esto, la solicitud del CTI. Si la solicitud del CTI se produce antes de la hora 24 del día que se cierra el periodo de inscripción, por más que el transfer llegue después, 10 días después o 15 días después, va a estar autorizado. Sin embargo, sabemos que hay federaciones, inclusive en Sudamérica, que en alguna competición establecen que el jugador tiene que estar completamente registrado. Por lo tanto, eso cambia, no es el caso creo que de Argentina, pero sí es el caso de otros países, en el cual si el jugador no le llegó el transfer a tal fecha, queda fuera de la situación. Una vez que, también es importante esta solicitud de CTI, porque es lo que marca el plazo que tiene la federación para emitir el CTI, es decir, la otra federación, la que libera. Aquí van a ser el plazo de 7 días, que vamos a ver más adelante, pero también aquí van a ser el plazo de los 15 días de la habilitación provisoria, si en caso que la federación extranjera no conteste el transfer. Una vez que la federación solicita el CTI, la asociación que libera va a tener que, el ordenamiento jurídico del reglamento de las transferencias, perdón, establece que la federación que libera, una vez que recibe la solicitud de CTI, tiene que consultar tanto al club anterior como al jugador. Al club anterior se entiende. ¿Por qué? Porque el club anterior está allí. Y el club anterior, uno le manda un mensaje, sí, te mando el convenio que firmamos, bueno, y ahí se soluciona. Pero el jugador ya no está allí, el jugador está en este país. Entonces es muy difícil que aquella federación se comunique. Eso ha quedado como un vestigio en el reglamento y solamente la federación que libera solamente debe consultar al club anterior del jugador. Y una vez que la federación libera el transfer, lo que va a hacer la asociación que contrata es la recepción del CTI. Y este momento, la recepción del CTI, es lo que hace oficialmente la elegibilidad del jugador para ese club y para esa federación. Por lo tanto, también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llega un transfer a las 9 o 10 de la noche. Y no sé cómo será aquí en AFA, pero en Uruguay cierra la oficina
y no se habilita jugador. Entonces, si a las 7:01 llegó el transfer, jugador no habilitado para el fin de semana. Y a veces, sí, pero ya recepcionaste el CTI. Sí, pero por más que lo recepcioné, está en estado esperando recepción. Yo tengo que apretar el botón y recepcionarlo. Recién ahí queda habilitado para jugar. Digo para que lo tengan presente, porque a veces uno puede llegar el domingo a la cancha y dice, no, mira, ya llegó el CTI, está habilitado. Eso cada federación tiene que de alguna manera moderar cuál es la solución. Y una vez que se recepciona el CTI, si es que hubo pago, la transferencia queda cerrada esperando pagos, y una vez que se ingresan los pagos, porque otra cuestión, hay que ingresar los pagos al sistema también, y la FIFA está saliendo nuevamente a ver que esto se cumpla, es decir, una vez que se producen los pagos, los clubes tienen que cargar los comprobantes de pago, y el club que debe cargar el comprobante de pago es el club que pagó, no el club que recibió el pago, sino el club que pagó. Y si no se cargan esos pagos, los clubes pueden ser sancionados. Y en definitiva, esto que ustedes ven acá, y que yo lo expliqué en esta perolata de 10 minutos, esto apretando 3 botones, en 2 minutos se hace una transferencia si estamos todos coordinados. De hecho, hemos hecho transferencias, con el teléfono abierto, cargaste, sí, confirmo yo, confirmas vos, pum, ya está, se terminó. O sea, es muy rápido y queda todo auditado porque además los clubes están viendo quién tiene la pelota, que era otra cuestión que pasaba antes, que uno pedía el transfer, no, el transfer no llegó. Bueno, pero ¿lo pediste? Sí, lo pedí. No lo habían pedido. O sea nadie sabe dónde está. Ahora los clubes pueden ver, está todo auditado y van viendo el trayecto y la trazabilidad que tiene el proceso del certificado. Bueno, pero ¿qué pasa si el jugador no mantiene contrato vigente? Es decir, lo mismo que lo anterior, pero el jugador es lo que le llamamos jugador libre, o sea, sin contrato anterior. Pues bien, sabemos que es la gran mayoría de las transferencias, más del 75-80% de las transferencias internacionales son en esta modalidad, por lo tanto, no requiere mayor complejidad, pero sí vamos a intentar a verla. Pasemos ahora a la misma situación, pero cuando el jugador no tiene contrato. Y como verán, lo voy a pasar muy rápido porque es la misma estructura sin que haya un club que libere. Es decir, solamente hay un club que contrata, que carga el documento. ¿Y qué documentos carga aquí? Cédula de identidad, contrato de trabajo con el jugador y la prueba de que el jugador ya no tiene más contrato con el club extranjero del cual proviene. Que obviamente puede ser o el contrato anterior o la rescisión de mutuo acuerdo. Lo que sí va a haber es todo lo demás, o sea, va a haber un proceso de CTI, una federación que solicita el CTI, va a haber también una federación que entregue el CTI con la consulta al club, como les dijimos, y va a haber también la recepción del CTI. Obviamente aquí no van a haber pagos, por lo tanto, la transferencia va a quedar absolutamente cerrada. Pero les quería explicar hoy el tema del préstamo. Cuando uno inicia un préstamo y en definitiva el préstamo se completa, en el sistema aparecen estos 4 botones para el club que ha cedido al jugador, que son retorno de préstamo, prolongación de préstamo permanente y finalizar el préstamo. Es muy importante tener presente, y a nosotros nos ha pasado en muchos clubes en Uruguay, y aquí en Argentina en algún momento pasó también, es que si el club que cedió al jugador no aprieta el botón retornar el préstamo, la AFA no va a poder solicitar el transfer desde el exterior. Por lo tanto, otro tema, si está por cerrar el periodo de inscripción, hay que tener presente que el gestor del TMS tenga la responsabilidad de apretar ese botón, porque si no a nosotros no se nos enciende la posibilidad de traer al jugador de vuelta. Y como ven, estos que no son normas nuevas, sí cambia, porque antes esto era vía fax. Entonces terminaba el préstamo y la propia federación ya te mandaba el transfer de vuelta sin que nadie pidiera. Y bueno, esto queda todo con la trazabilidad y los plazos se van respetando. Por eso es que cuando yo puse al principio que este sistema lo que hace es también proteger el reglamento y adherirse a los periodos de inscripción, porque de alguna manera si uno hace algo fuera del periodo de inscripción o fuera del reglamento, el propio sistema lo tranca. Tienen que saber también que de los 4 botones, el único que tiene que estar adentro de un periodo de inscripción es el primero. ¿Por qué? Porque el primero es el que tiene un proceso de CTI, porque el CTI vuelve al país. Por lo tanto,
el primero retorno de préstamo solamente puede traérselo cuando AFA abra nuevamente el periodo. Prolongación del préstamo, era lo que habíamos hablado. La diferencia entre el proceso STI y no proceso STI de las otras tres es que no tiene por qué estar abierto el periodo de transferencia. O sea que la prolongación se puede hacer en cualquier momento, el de préstamo permanente también se puede hacer en cualquier momento. Y el último, lo que hace es cuando, en el caso que usted plantea, vamos a suponer que usted cede jugador hasta el 31 de diciembre, usted tiene contrato hasta el 31 de diciembre, pero aún cuando está corriendo el préstamo, usted rescinde el contrato con el jugador. Entonces usted lo que hace es apretar, finalizar el préstamo y lo que hace es consolidar el CTI en la Federación Extranjera. O sea, va a quedar definitivo en el club. Lo que había iniciado como una inscripción a préstamo va a quedar definitivo. Esto es lo que les explicaba hoy. Vamos a suponer que la asociación de arriba sea la Asociación Argentina y la asociación 2 sea la Asociación de Uruguay. Cuando uno va a hacer un préstamo, lo que tiene que prever es que la duración del préstamo venza allá en aquel cuadradito naranja que sería el periodo de inscripción de Argentina. Porque si lo hace 10 centímetros más allá, ya tiene que esperar el próximo cuadradito naranja que venga por delante. Entonces, esto lo quería hacer gráficamente para que entendieran que indudablemente cuando se van a preparar los contratos hay que tener presente. Y hay que tener presente también, y sobre todo contralor con las federaciones, porque las federaciones pueden modificar los periodos de inscripción. No es que ellas mismas lo puedan hacer, sino que pueden hacerlo a través de FIFA. Hay que comunicar a la FIFA una razón válida y la FIFA lo comunica. Pero hay que tener presente porque usted puede hacer un préstamo y luego la propia federación le modifica, le corre el periodo y lo deja fuera y usted queda sin poder retornar al jugador. En esos casos igual, presentándose en FIFA, la FIFA admite porque indudablemente hay una situación extraordinaria, pero sí hay que tenerlo presente. Y el otro tema que también está en boga, pero que también por trascendidos de prensa y algunos comentarios que hemos escuchado, se van a prohibir, pero por ahora se siguen aplicando, es el tema de los subpréstamos. O sea, jugador del club A, que se le presta al club B, y el club B le presta al club C. Hasta ahí no hay tanto problema porque esto pasa a nivel local y pasa a nivel internacional. Es decir, jugador uruguayo pasa a un club argentino y el club argentino lo presta a un club chileno. Ahí normalmente no hay ningún tipo de problema. Sin embargo, el problema se da cuando hay que retornar a ese jugador. Porque el jugador, en este caso, había pasado de la Federación A a la Federación B y de la Federación B había pasado a la Federación C. Sin embargo, cuando hay que retornar al jugador, el jugador no puede volver de la Federación C a la Federación A. Tiene que hacer el mismo camino inverso. Y para hacer el mismo camino inverso, tiene que coordinar que los dos periodos estén abiertos, o sea, el periodo de B y el periodo de A. Entonces, a veces es muy complejo, porque si cerró el de B, ya no va a poder volver a A y el jugador va a quedar con contrato vigente con A, pero registrado en la Federación C. O sea, se dan cuenta las posibilidades que hay. Y ustedes dirán, ¿y esto se aplica? Sí, se aplica y mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces un jugador de un club de ustedes lo prestan al exterior y resulta que lo tenían prestado por un año, año y medio, y el jugador dice, no, mirá, me quiero volver, pero ustedes tienen el periodo cerrado. O quiero pasar a Italia. Y como no puede volver a Argentina para que Argentina lo pueda prestar a Italia, automáticamente se utiliza esta figura del subpréstamo. Es decir, lo que se hace es que la Federación A habla con la Federación B, o sea, los clubes, concertan un contrato más amplio que cubra el periodo que va al club C. Es decir, el contrato siempre tiene que cubrir la posibilidad de prestar hasta el periodo del club C. Pero tienen que tener presente que el retorno siempre es por la misma vía y además tiene que haber de alguna manera una coordinación de los periodos. Normalmente los periodos europeos son iguales y aquí más o menos coincidimos, pero a veces cuando hay una transferencia México-Europa, ahí se puede empezar a complicar el tema de los periodos. Lo mismo sucede a nivel de los préstamos nacionales. Club A, Club B1, o sea, el segundo club, puede prestar al tercer club, al Club C1, ya sea de la diferente federación o de la misma. Pero el segundo club, que es el B1, debe tener contrato más amplio con el club originario, que lo habilite a prestar al C1. Es decir, vamos a suponer, Vélez Sarsfield tiene un contrato hasta el 31 de diciembre de 2019, presta a un jugador a Nacional de Montevideo hasta el 30 de junio del año que viene, del 2019. Sin embargo, el jugador se quiere ir a otra federación
y a otro club de otra federación y no puede volver a Argentina para que Vélez haga el contrato de préstamo directo con... Entonces se va directo desde Nacional. Para eso va a tener que Vélez Sarsfield ampliar el contrato con Nacional para poder prestarlo al tercer club. Como les dije, es una herramienta eficaz, o sea, no es que sea algo imposible, que requiere la colaboración del club intermedio, pero que se viene con una inminente prohibición de FIFA. Este es otro problema, la documentación insuficiente. Esto pasa cuando vuelven los jugadores desde el exterior, no traen su contrato, a veces se van peleados con el club extranjero y vuelven para acá y no están los documentos, y lo peor de todo, que dentro de 3 horas cierra el periodo de pase. Entonces, ahí comienza toda una aventura para tratar de conseguir un documento que, en definitiva, demuestre que ese contrato venció o que se rescindió de mutuo acuerdo. Y hemos descubierto, y sobre todo cada vez más, que desde algunas latitudes vienen documentos que simulan finiquitos o contratos profesionales anteriores. ¿Por qué? Porque el jugador estaba inscrito como aficionado en el extranjero, entonces no podría venir fuera del periodo de inscripción. Entonces, ¿qué hacen? Te mandan un finiquito o te terminó la relación con el jugador fulano de tal, por lo tanto le doy la entera libertad que se vaya. Y creen que y lo firman los dos, de mutuo acuerdo. Claro, pero el jugador no estaba inscrito como profesional, o sea, por lo tanto solamente puede venir dentro del periodo de inscripción. ¿Se acuerdan lo que le dije de aficionado? Por lo tanto, en esto hay que tener muchas veces cuidado. Desde FIFA la directiva es que solamente se reciba la documentación desde el club del cual proviene. Y nosotros sabemos que en la realidad eso no existe. Acá la documentación te la trae el propio jugador. Salvo que haya habido una relación anterior con el club, normalmente se pueda conseguir, pero si no es muy difícil, te la da el propio jugador. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esos documentos que se traen a veces que simulan, como dice ahí, términos de vínculos profesionales antes del fin de los periodos de inscripción. O sea, aparte, si el periodo terminó el 20 de julio, te lo ponen siempre el 19. Porque por las dudas que el 20 no te lo acepten, te lo ponen siempre el día anterior a que vence el periodo. El otro tema, que a veces son reales, esos finiquitos, pero se olvidan de ponerle la fecha. Y se olvidan de poner la fecha, nosotros no se los aceptamos, porque es imposible saber si finalizó o no finalizó dentro, sobre todo cuando hablamos de rescisiones. Y un problema que ya es mundial es el tema de las rescisiones de mutuo acuerdo, la falta de criterio a nivel mundial. Países en que se requiere escritura pública, hay otros países en que se considera la fecha en que se celebró la rescisión de común acuerdo, hay otros países que consideran la fecha de registro en la federación, hay otros países que un sistema mixto, fecha de celebración, plazo de inscripción, fecha de registro. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto, y no me quiero adelantar, pero esto va incidiendo inclusive en la competición de sus propios clubes. ¿Por qué? Porque quizás, si yo tomo un criterio y Argentina toma otro, quizás el jugador viene acá y no se puede inscribir. Pero cruza el charco, va a Uruguay y Uruguay lo inscribe. Y el lunes que viene se encuentran los dos clubes en la Copa Sudamericana o en la Copa Libertadores. Entonces, hay una falta de igualdad en la parte registrada cuando se trata de competencias internacionales por este tema de las distintas variantes que tiene el tema de la rescisión de mutuo acuerdo. El proceso de CTI debe expedirse gratuitamente sin condiciones ni plazos. Sabemos que hay alguna federación que para que te envíen el transfer hay que pasar por otro lado a abonar una tasa y abonar, eso está extremadamente prohibido, ya FIFA lo ha recalcado, se ha sancionado, o sea, hay que tener claro esa situación. El procedimiento administrativo para la expedición del CTI está descrito en el anexo 3 del artículo 8 y en el anexo 3A del reglamento. ¿Por qué? Porque hay dos procesos. Está el proceso del jugador profesional, que es el sistema de correlación de transferencia, o sea, el TMS, y el otro sistema, que es muy similar, pero está previsto para los jugadores aficionados. ¿Y cuándo se considera que se ha inscrito el jugador durante el periodo de inscripción? Bueno, cuando el nuevo club ha cursado la solicitud válida de inscripción a la nueva federación durante el periodo de inscripción de esta última. Y la nueva federación debe solicitar el CTI a la federación anterior como tarde el último día del periodo de inscripción. Tras recibir esa solicitud de inscripción, la nueva federación solicita de inmediato el CTI y la federación que ha recibido esa solicitud se contacta con el club anterior. Y esa federación lo que tiene son dos posibles respuestas, no hay otras. Es o expide el CTI o lo rechaza.
¿Cuál es el único motivo válido? Y esto nos pasa a veces entre los sudamericanos, que inventamos alguna causa siempre distinta para decirle a la otra, mirá, no tengo contrato, pero no te lo podés llevar, y bueno, eso no existe más. El único motivo válido para rechazar un CTI es la existencia de un conflicto contractual entre el club anterior y el jugador profesional. Cuando digo conflicto contractual no quiero decir que estén en tribunales, ni que estén en un juzgado, no. Cuando digo conflicto contractual es que el contrato entre el club anterior y el jugador no haya expirado o el contrato entre el club anterior y el jugador profesional no se ha rescindido prematuramente de mutuo acuerdo. Estos son los dos únicos casos en que se puede rechazar un CTI. Por eso es que no hay razón ninguna para que se justifique el rechazo de una federación del CTI, para expedir, perdón, el CTI de un jugador que tenía el estatus de jugador aficionado. ¿Por qué? Porque ese jugador no tenía contrato. Entonces, el jugador que no tiene contrato, la federación no tiene derecho a rechazar el CTI. ¿Posibles consecuencias de ese rechazo del CTI? Bueno, me rechazaron el CTI, ¿qué hago yo como federación? Bueno, yo puedo aceptar el rechazo y ahí se termina. Digo, bueno, sí, está bien, tenía contrato con el club anterior, discúlpeme, asunto cerrado. O puedo objetar ese rechazo. En caso que se presente esa objeción al rechazo, la nueva federación, y no el club, la nueva federación es la legitimada activamente para presentarse ante la FIFA y solicitar su intervención. Y la FIFA decidirá si autoriza a la nueva federación a inscribir al jugador provisionalmente para su club, sin haber recibido el CTI, que es la medida provisional, y que es una competencia exclusiva de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA. Ahora, hay dos grandes diferencias con respecto a la excepción de validación que tranca la transferencia y al rechazo del CTI de la federación anterior. ¿Por qué? Porque vamos a ver que muchas veces las federaciones estamos presionadas por el club para que el club diga, no, hay que ir a FIFA, lograr esto y yo juego el martes. Y la lista de buena fe la tengo que presentar el viernes. Entonces, empieza la federación y no es la federación la que tiene la competencia en este tipo de cuestiones, es siempre la FIFA. Por lo tanto, por más que nos presionen a nosotros, la FIFA es la que tiene que resolver. Entonces, esto cambia. ¿Por qué? Porque los plazos no son los mismos y van a ver a continuación la diferencia. Tenemos a una federación A de un club A y una federación B. El jugador de la federación A, que está en el club A, pide el transfer a la federación B. Sin embargo, automáticamente, por alguna cuestión, salta la excepción de validación. Por ejemplo, porque el jugador hubiera sido rescindido en forma unilateral o porque esté fuera del periodo de inscripción. Entonces, automáticamente el sistema trancó la transferencia. Ni siquiera llegó el pedido a la federación B. En ese caso, la federación A tiene que acudir a la FIFA. Y la FIFA directamente lo que hace, se expide sobre esa prohibición o sobre ese obstáculo, por llamarle de alguna manera. La FIFA puede de alguna manera ratificar ese obstáculo, en definitiva la transferencia no hacerse, o lo que puede hacer es remover el obstáculo y de alguna manera que el pedido siga adelante. Si el pedido sigue adelante, la Federación B estará en condiciones luego de enviarnos el transfer. Pero ¿cuál es el problema? Voy a volver hacia atrás. Que en este caso que están viendo aquí, es la excepción de validación. Lo que hace la FIFA es remueve el obstáculo, pero los plazos siguen corriendo. Y si usted quiere tener al jugador antes del martes para la lista de buena fe, seguramente no va a tener porque el plazo de 7 días empezó a correr nuevamente. No sé si me entienden la diferencia y hay que tenerla clara. ¿Por qué? Porque en el segundo ejemplo que les voy a mostrar, esta es la excepción de validación. El segundo ejemplo es el rechazo del CTI. En el rechazo del CTI es distinto, porque en el rechazo del CTI, el club de la Federación A quiere inscribir a un jugador, lo pide a la Federación B, para que la Federación B se lo envíe, pero la Federación B rechaza el envío. Cuando la Federación B rechaza el envío, el club de la Federación A solicita a la FIFA su intervención, pero la FIFA lo que hace es expedirse directamente, no remueve ningún obstáculo, es decir, ya resuelve. O sea que el plazo no hay que esperar hasta el martes, automáticamente ahí la FIFA ya lo va a habilitar, o no habilitar, o sea, depende cuál sea la respuesta. Pero lo que quiero marcar es la diferencia de los plazos y sobre todo para su aplicación en las listas de buena fe a nivel internacional.
¿Qué pasa si la asociación que libera no contesta? Bueno, hay un plazo de 7 días que las federaciones que liberan tendríamos que respetar para enviar el transfer. Pero hay veces que la federación que libera no contesta y pasa del 8º hasta el 15º día y no pasa nada. Pues bien, si la federación que libera en ese plazo aún envía el transfer, está correctamente habilitado. O sea, es un plazo que quedó en el medio, pero lo único que hace es que al día 15, si la federación que libera no envió el transfer, el jugador va a quedar habilitado provisionalmente por su federación. Y aquí hay una diferencia con el jugador aficionado, porque en el caso del jugador aficionado ese plazo de 15 días no es de 15, sino que es de 30 días. Es el viejo régimen que se mantenía anteriormente. Esto es lo que le explicaba, el tema de la incidencia de los periodos de inscripción en los torneos Conmebol. Asociaciones miembros que tienen el periodo de acuerdo al año civil, enero a diciembre, y otras de julio a junio. Ahí les marqué, en el caso de Argentina, es el único que tiene el periodo grande a mitad de año. Todas las demás federaciones tienen el periodo corto a mitad de año y obviamente ello incide, sobre todo porque en las reglamentaciones de los torneos cada vez hay más oportunidades para modificar las listas de buena fe, sobre todo en octavos, en cuartos, en semi, y eso obviamente está incidiendo de alguna manera. El próximo periodo de AFA, por ejemplo, ustedes ven que es del 21 de enero de 2019 al 20 de febrero de 2019. El próximo periodo de Brasil es del 10 de enero al 3 de abril, o sea, casi 2 meses después, no, 1 mes y medio después que el de AFA. Entonces, solo por ponerles un ejemplo, cuando vaya a comenzar la Libertadores, el club de AFA solamente va a poder registrar jugadores con consentimiento al 20 de febrero. Sin embargo, el club brasilero, como puede avanzar hasta el 3 de abril, va a poder reforzarse con jugadores. Entonces, yo creo que a nivel sudamericano, y esto es una opinión muy personal, no somos 55 federaciones como UEFA, no somos 53 como CONCACAF, ni 40 y pico como África, somos solo 10. Yo creo que debería intentar buscarse alguna manera, por el bien de la competición, de unificar más o menos los criterios y tratar de tener criterios comunes, porque en realidad no somos tan distintos. Diferente es pedirle a FIFA, que obviamente es imposible, que unifique los distintos de los 213 países. ¿Por qué? Porque hay países donde hay nieve que no se puede jugar y hay diferentes temporadas y los periodos tienen que estar en determinadas oportunidades, que es imposible. Pero aquí en Sudamérica creo que sería muy bueno que todas de alguna manera pudiéramos tener, no sé, del 1 de enero al 15 de febrero, y luego del 1 de julio al 30 de agosto, o como fuera, o el 31 de julio. Pero de esa manera todos tendríamos las mismas posibilidades cuando se traten de competencias internacionales. Obviamente yo no me estoy despidiendo que es mejor si la temporada civil o la temporada, esos resortes de cada federación, pero creo que sí, que a nivel de las competiciones sería plausible tener periodos similares. A tener en cuenta los periodos de inscripción al promediar las copas, observar las oportunidades de modificación de las listas de buena fe. Hay que tener presente también los jugadores en lista de buena fe de otro participante anterior, porque esto antes no sucedía. ¿Por qué? Porque teníamos copas semestrales y no teníamos periodos de inscripción en el medio. Ahora que tenemos periodos de inscripción en el medio, tenemos el problema de que esos jugadores ya pudieron haber participado por la competición. Como les dije hoy, las sanciones no se comunican entre las federaciones miembros, solo las del ámbito nacional. Y otro tema que hoy lo hablaba con los compañeros acá, que conocimos hace varios años, ¿qué pasa con aquellos jugadores que se van, por ejemplo, de Argentina hacia Europa, desarrollan toda su carrera en Europa y vuelven 6, 7, 8 años después? ¿Quién se va a acordar que tenía un partido de suspensión en la Copa Libertadores o en la Copa Sudamericana? Es muy difícil que se pueda acordar. Y si él no se acuerda, la federación no tiene registro. Y no hay un boletín de inhabilitados automático, como por ejemplo en mi federación, sí, en mi federación el día jueves se emiten el boletín automático de todos los jugadores inhabilitados. Esos jugadores no pueden participar en la fecha, pero eso no lo tenemos a nivel de Conmebol. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este tema, que obviamente jugarán luego los periodos de prescripción, jugará también la famosa amnistía, o sea, todas esas cuestiones. Pero indudablemente los clubes tienen que tener precaución con ese tipo de cosas. El nuevo régimen de inscripciones provisorias en la Sudamericana hay que tenerlo en cuenta también. Antes uno tenía que inscribir 25 jugadores y ¿qué hacía? Mandaba la lista de 24 jugadores y por el jugador número 25, del cual no se había recibido el CTI,
simplemente se mandaba una nota a Conmebol diciendo que el jugador se incluya, pero que va a quedar habilitado una vez que llegue el CTI. La Conmebol aceptaba eso. ¿Y cuál era el plazo que tenía el club? Una hora antes del partido. Si llegaba el transfer, lo habilitaba. Ahora ya no es así. Ahora en la Conmebol hay un anexo en los reglamentos que ustedes saben de las competiciones, en el cual el formulario hay que enviarlo el mismo día que se envía la definitiva, y solamente el jugador va a quedar habilitado si llega antes de las 14 horas del día anterior al primer partido de la fase en que juega. La hora es de la hora paraguaya. Esto es un tema de las sanciones que se comunican a través del TMS. El artículo 12 dispone que si es hasta 4 partidos, si es hasta 4 partidos o 3 meses, la nueva federación tiene que ejecutarla sin más. Pero si es de más de 4 partidos o más de 3 meses, solo se ejecuta la sanción si la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha extendido la sanción a nivel internacional. El pasaporte deportivo, todos sabemos que, sobre todo nosotros que somos clubes exportadores, sabemos que el derecho de formación, el mecanismo de solidaridad depende de esto. Por lo tanto, el pasaporte, cada vez que hay una transferencia, esto suele suceder también, cada vez que enviamos un transfer, el pasaporte está en la orden, el club ya lo tiene, el club no tiene que pedírselo a la federación, porque el pasaporte ya consta como adjunto en PDF en la propia orden de transferencia. Entonces, ese jugador se vende al exterior, y una vez que su club lo vendió, automáticamente la federación, cuando envió el transfer, está el pasaporte ahí, o sea que no hay que ir a requerirlo a la propia federación. Otros datos de relevancia, las categorías de clubes, temporada por temporada. O sea, ustedes saben que en el derecho de formación hay 4 categorías divididos por las confederaciones y una cantidad de cuestiones. Solamente en Conmebol, solamente Brasil y Argentina tienen las categorías 1, 2, 3, 4. Uruguay y Chile tienen la 2, 3, 4 y las demás federaciones solamente tienen 3 y 4. Pero ¿qué pasa? Muchas federaciones cargan estas categorías de clubes como quieren. Y hay una circular, que es la 1249, que indica cómo cargar. Es decir, todos los clubes de primera de AFA tienen que estar en la categoría 1. Todos los clubes de segunda de AFA, categoría 2. Todos los clubes de la tercera categoría, ahí tiene un nombre metropolitano en la tercera, y así siguen. En Uruguay, por ejemplo, en la primera categoría va a la primera que tiene. ¿Cuál es? La 2. ¿Me explico? O sea, y hay un orden para acá. ¿Qué pasa? Muchas federaciones agarran y tratan de poner todo lo más bajo posible. Y eso ha traído sanciones, tanto para el club como para la federación. Y usted dice, bueno, pero eso lo cargó la federación. Sí, pero el club lo está viendo, le dice la FIFA. Entonces, hay que tener un cuidado de saber de estar bien categorizados, porque lo que se está haciendo es de alguna manera, no trampa el sistema, pero sí se está queriendo poner más abajo la categoría para que cuando nos reclamen derecho a formación estemos en una categoría inferior. En el TMS van a contar con todas las direcciones electrónicas de los responsables de TMS de todos los clubes y asociaciones participantes y todos los pedidos de inscripción. Y finalmente, les quiero decir que en una opinión muy personal, el sistema de transferencia de TMS ha contribuido progresivamente a un mayor respeto y protección de los reglamentos, a brindar un mayor contralor sobre las operaciones, a aumentar la seguridad jurídica en cuanto a los plazos, procedimientos y determinación de responsabilidades, a acelerar notoriamente el proceso de CTI llevándolo a tiempo real y con información a los órganos jurisdiccionales de FIFA. A veces antes era muy difícil conseguir un documento para aportarlo en un proceso jurisdiccional en FIFA y hoy ese documento la propia FIFA lo puede sacar del propio sistema. Y el mayor desafío que tiene el sistema TMS es la interconexión con el software doméstico de registro. ¿Por qué? Porque este software doméstico no es uno a nivel mundial. Cada federación tiene uno distinto. En Sudamérica ahora estamos adoptando y vamos todos caminos de la mano, por suerte, con ECOME. Nosotros hace 4 años que los tenemos y en Uruguay nos cambió totalmente la vida porque es un sistema que queda todo auditado. El problema es que al principio genera algunos inconvenientes porque hay que echarlo a andar, pero en Uruguay, por ejemplo, termina el partido, el árbitro ya desde el vestuario carga en el celular el partido y ya se disparan los procedimientos disciplinarios, o sea, solamente el Tribunal de Disciplina tiene acceso al confidencial, o sea, cuando el tribunal pone la sanción, el funcionario lo carga y automáticamente se dispara el boletín de sanción, o sea, queda todo muy automatizado y sobre todo, lo más importante, que queda todo auditado. Entonces, indudablemente,
Creo que también en Argentina, cuando se implante en un 100%, cuando llegue al 100% de su efectividad, creo que va a ser muy bueno también. También permite la eliminación de doble registro, porque tenemos, en Conmebol tenemos los software interconectados. Entonces un jugador que estaba inscrito en Argentina, en un club argentino, apareció Uruguay, no, me quiero inscribir en un club uruguayo, bárbaro. ¿Jugaste alguna vez? No, no jugué. Tenía una carrera en Argentina. Entonces, hoy eso nosotros lo vemos. Nosotros cuando ponemos la cédula de él, ya vemos Temperley, Banfield, Vélez. O sea, eso es lo importante también de la interconexión, que eso tampoco sucedía antes. Obviamente, el pasaporte no se puede sacar solo del COMET. Es decir, los datos del COMET no sirven solo porque en el dato del TMS. ¿Por qué? Porque el TMS solo prevé las transferencias internacionales. Entonces, si un jugador se iba a Italia, pero en Italia hacía 3 transferencias nacionales, el sistema no lo advierte. Entonces, la idea de la interconexión con el software doméstico es que en ese sentido se pueda llegar a un pasaporte, ahí sí, automatizado. Y el último, que es la dificultad más grande, es llegar a un TMS para aficionados. Es decir, que este régimen que se aplica a nivel profesional pueda llegar algún día a aplicarse a los aficionados. Pero a ver, nosotros no podemos, me imagino, la cantidad de clubes aficionados que pueden haber aquí en Argentina, tanto en la Liga Federada como aquí mismo dentro de AFA, debe ser muy complejo para hacerlo. Simplemente unos datos indicativos. Estos son la cantidad de transferencias que se hicieron a nivel anual, a nivel internacional. El año 2017, que es el último que se ha cerrado, se han hecho 15.624 transferencias a nivel internacional. El porcentaje de las modalidades, bueno, el 66% fue de jugadores libres, el 13% fue a nivel permanente, el 13% fue en préstamos y el 8% en retornos de préstamos. Esto es la cantidad de transferencias que se han hecho por meses, indudablemente coincide con las mayores transferencias en enero y febrero y julio-agosto por el tema de los periodos de inscripción, pero se dan cuenta la cantidad de transferencias que están fuera de los periodos de inscripción. Porque nadie tiene, muy pocas transferencias se pueden hacer en mayo, por ejemplo, porque nadie tiene el periodo abierto en mayo, pero se dan cuenta que se hacen por la excepción. Estas son las cantidades de millones de dólares por las cuales se transfirió en el año 2017, se transfirieron por 6.370 millones de dólares. Indudablemente es una cifra bastante baja si se compara a nivel mundial. La FIFA estima que a nivel mundial en el año 2017 la cifra alcanzó los 50.000 millones de dólares, de los cuales la mitad se hizo solamente de transferencias europeas. Perdón, bueno, se enloqueció. Y finalmente quiero que les copie esta diapositiva también para que después la puedan tener, para que vean el porcentaje de transferencias con tasas por edad, y se dan cuenta que en menores de 18 años el 59.8% de las transferencias de los menores de edad se hizo con pagos, pero ese mismo porcentaje traducido en dinero son solo 94.8 millones de dólares. Sin embargo, si ustedes ven el guarismo mayor, que es de 18 a 23 años, que es el 19.3%, el número es incomparable, 2.993 millones. Entonces, esto indica que indudablemente cada vez más, y si no les gusta la sopa en la tarde van a tener 2 platos porque voy a hablar sobre menores, ahí van a ver que cada vez más tenemos que tener una política común para poder proteger las canteras de nuestros países, porque cada vez están viniendo por más bajos y los precios que se pagan, la diferencia son abismales. Así que les agradezco la atención. Muchas gracias.